y desde Alatro todos esperamos que pronto puedan superar estos difíciles momentos. Estamos atentos a lo que pudieran necesitar y ser útiles. Hacemos votos porque todo se pueda controlar pronto y no haya sufrimiento ni pérdida de vidas humanas. Fuera de esta declaración, queremos agradecer a los doctores Marcos Sanducci y al doctor Joel Macés, quienes en esta oportunidad en forma voluntaria están colaborando con Alatro y con la comunidad científica que convocamos. Y gracias también al doctor Armando Félix, encargado mucho de la operación y del soporte, junto con Carla Haas, que nos están dando siempre el soporte para que estas sesiones se desarrollen dentro de la normalidad. Para nosotros también es importante decir que la parte científica fue el compromiso de gestión y esta es una de tantas reuniones que hemos venido teniendo, todas con éxito en la convocatoria y repercusiones muy buenas. Estamos en redes, estamos buscando la difusión y también me permito hacerles una invitación cordial para recordar que nuestro congreso de el mes de noviembre, los días 5, 6 y 7 en la bella ciudad de Montevideo, en el Hotel Radisson de Montevideo, llevaremos a cabo nuestro congreso. Hola, Estamos trabajando muy fuerte para poder tener el espacio que la radioterapia latinoamericana de, y también confirmando la presencia de sociedades de Europa estarán con nosotros acompañando en sus inscripciones y su participación. Asimismo, también tenemos la convocatoria para la presentación de papers, trabajos, donde se va a premiar las mejores iniciativas y va a ser una fiesta científica, si se puede entender así, donde nos volvemos a encontrar y podemos seguir creando la tendencia de la radioterapia latinoamericana. Me extendí un poquito más de la cuenta, le cedo el paso al doctor Armando Félix para que pueda dirigir sesión. Adelante, Armando. ok, pues muchas gracias por esta bienvenida, Gustavo. Realmente para nosotros es un honor que estén todos aquí conectados y contar con dos expertos. Y realmente la evolución del manejo multidisciplinario del hepatocarcinoma y el impacto en la reciente actualización de la clasificación de Barcelona en relación a cáncer de hígado es muy importante. En este sentido, pues la actualización constituye uno de los avances conceptuales más importantes de los últimos años. Eh, para esto, bueno, pues hoy analizaremos por dos reconocidos expertos internacionales del Grupo Barcelona Clinic Liver Cancer, que es el BCLC, pues estos conceptos, ¿no? De la nueva clasificación, y ellos son parte importante de este grupo científico de investigación. Primero presentaré al doctor Marco Panduzzi Zamparelli. Él es médico especialista en gastroenterología y hepatología del Hospital Clínic de Barcelona e investigador, como ya mencioné, del Grupo Barcelona Clinic Liver Cancer. Es doctor en medicina de la Universidad de Barcelona y desarrolla una intensa actividad científica en este contexto de hepatocarcinoma, inmunología tumoral, microbiota, biomarcadores e inmunoterapia, participando en el desarrollo y en la actualización del sistema BCLC, considerado actualmente el estándar internacional para la toma de decisiones en hepatocarcinoma. Posteriormente estará con nosotros el doctor Joel Maces Rosinés, quien también es especialista en oncología, en este caso es oncología radioterápica o radiooncología, también del mismo centro del Hospital Clínic Barcelona e integrante también del grupo BCLC. Y su práctica de investigación se centra en tumores hepatobiliares, en radioterapia estereotáctica corporal y radioterapia de precisión e integración de la radiooncología dentro del manejo multidisciplinario del hepatocarcinoma.
siendo también uno de los referentes europeos en este campo. Entonces, pues nos encontramos ante un momento importante para el tratamiento del hepatocarcinoma y para mí es un verdadero honor darle la bienvenida en primer lugar al doctor Marcos Sanduzzi Zamparelli, que será nuestro primer ponente. Muchas gracias, Marco. Pues muchas gracias, Armando, por la introducción y en general a Latro por la invitación, que es un placer para mí, para Joel, estar aquí hoy con vosotros. Como he dicho, hemos pensado de estructurar la presentación, digamos, o el webinar en dos bloques, ¿no? La primera parte en el cual explicaré un poco las bases de la clasificación de la última versión del BSL-6 y después Joel enfocará especialmente en la parte, en las evidencias a la base de la introducción de manera sustancial de la radioterapia en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Imagino que podéis ver mi presentación. Aquí están mis conflictos de interés y empezamos con alguna mención histórica, ¿no? Sobre la clasificación del BSL-C. La primera versión fue publicada en el 1999 y después se han propuesto diferentes versiones y actualizaciones que incluyen todas las evidencias científicas más importantes en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Hasta la fecha se han publicado 9 actualizaciones, la última en el 2026, que es la de la cual hablaremos hoy. Pero hay algo que todas las versiones tienen en común y es sobre todo, ¿no?, de estar fundamentadas y basadas en las evidencias científicas. ¿Y esto por qué? Porque la evidencia científica tiene un papel importante, sobre todo al momento de dar las recomendaciones. Y sobre todo el impacto depende de quién da la recomendación. Entonces, sobre todo las guías internacionales tienen que tener un nivel de evidencia muy importante porque esto impactará sobre muchas personas. Y esta es una diapositiva que siempre me gusta enseñar, que es una diapositiva de uno de mis mentores, el profesor Jordi Bruix. Pero al mismo tiempo, no solo la evidencia es importante, pero también, digamos, el impacto sobre todo de la medicina basadas en los valores de los pacientes. De hecho, si miramos la evolución de la terminología médica a lo largo del tiempo, antiguamente, antes de los años 90, digamos, estaba sobre todo basada en las recomendaciones en la expertise individual o de un grupo de médicos. Después se introdujo el concepto de medicina basadas en las evidencias, sobre todo evidencias científicas, y aparecían ya en este momento también los conceptos de valores de los pacientes y también de la expertise individual, pero a lo largo de los años sí que se hizo siempre más importante la medicina centrada en el paciente, las decisiones compartidas y también registrar y valorar, ¿no?, los outcomes, digamos, de lo que opinan los pacientes. Así ha llegado hasta, digamos, el 2026, cuando se introdujo, ¿no?, el concepto de medicina basadas en los valores que tiene como pilares, ¿no?, de la calidad de la atención médica, la seguridad, la eficacia y la experiencia de los pacientes. Bueno, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque esto está incluido en la última clasificación del BSLC. Por una parte, la medicina basada en las evidencias y por otro lado también los valores, ¿no?, de los pacientes. Y esa es la última versión. Puede parecer, digamos, más complejas en comparación de las clasificaciones más antiguas, pero digamos la estructura es la misma. La estructura es la misma, con una primera parte, la de arriba, que veremos es el core de la clasificación del BSLC, y una parte de abajo que corresponde, digamos, al Clinical Decision Making, que en la última versión está, digamos, refinado con el concepto de QSE, que veremos en las próximas diapositivas. Las principales actualizaciones, evidentemente, incluyen todas las novedades en el tratamiento sistémico, que posiblemente es uno de los ámbitos donde más se han registrado avance en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, pero también en el tratamiento del BCLC0 hemos tenido muchos estudios y muchos avances por los cuales
en la última versión pusimos entre las opciones de tratamiento de los BSLC 0 al mismo nivel, microondas, radiofrecuencias, radioembolización, SBRT o TACE, porque estos nódulos tan pequeñitos, ¿no? Menos hasta 2 centímetros nódulos únicos, se pueden tratar básicamente con una de estas técnicas. Asimismo, también hemos refinado un poco el concepto de TACE, radioembolización en los pacientes con migración de tratamiento y en estos, si veis, hay un asterisco en el cual también aquí, como veremos, hay un papel para para la radioterapia y después las principales actualizaciones o novedades en comparación de la versión previa del 2022 es, como he dicho, el concepto del abordaje QC que intentaremos analizar en las próximas diapositivas. El core es siempre el mismo, es decir, se identifican en base a tres factores principales, que son la carga tumoral, la función hepática y el estado general de los pacientes. Se identifican cinco estadios tumorales, BCLC 0, A, B, C y D, con las definiciones que podéis claramente leer en el texto y en la figura. Y la diferencia, la peculiaridad en comparación a los otros sistemas de estadiaje de la clasificación del BCLC es que cada estadio tiene una recomendación de tratamiento de primera opción en la cual se puede tener una expectativa de supervivencia que es la que está reportada aquí abajo. Entonces, está ligada el estadiaje con con una primera opción de tratamiento. Hemos dicho que una de las características importantes de las variables que se consideran en la definición del pronóstico de los pacientes con carcinoma hepatocelular y de los diferentes estadios es la función hepática, porque básicamente los pacientes con función hepática preservada son aquellos que son candidatos a tratamientos en línea general. Hay que decir que la función hepática no es tan fácil de definir, tanto que en comparación de las versiones anteriores, ya en la del 2018 se cambió la definición solo con el Child Pug al concepto más amplio, como podéis ver aquí, de función hepática preservada. Y eso por una razón simple, porque no es tan fácil definirlo como con los pacientes compensados o descompensados solo con el Child Pug. De hecho, ponemos en relevancia también el papel de otras maneras para medir la función hepática, el ALBI-Score, que se desarrolló específicamente para pacientes con carcinoma hepatocelular, así como el MELD o el MELD-Score, porque ninguno de estos solo es capaz de identificar el 100% de los pacientes compensados o descompensados. ¿Y esto por qué es importante? Porque está claro que los pacientes descompensados sufren de un riesgo competitivo de muerte que puede ser también más alto del pronóstico del carcinoma hepatocelular. Entonces, es un tema de balancear cuál es el riesgo más alto y sobre todo saber si es algo que podemos revertir. Y esto es reflejado en esta figura, que también es parte de la publicación del BSLC, que expresa básicamente cómo la función hepática es algo de dinámico. Es decir, un paciente puede ser descompensado y quedarse así, o un paciente puede recompensarse, en este caso, y aquí pusimos los criterios de Babeno 7 porque son los más aceptados, aunque se tienen que desarrollar criterios específicos para los pacientes con carcinoma hepatocelular, pero lo que es el mensaje principal es que tiene que ser visto todo como algo de dinámico, porque los pacientes si se recompensan y son inicialmente descompensados, sí que se pueden considerar para tratamiento. Entonces, esto es el primer concepto importante sobre la función hepática que quería transmitiros. Otra característica relevante de la clasificación del BSLC es, digamos, aceptar que necesitamos de evidencias para hacer recomendaciones, pero también tenemos que aceptar que en la práctica clínica tenemos pacientes en nuestras consultas. Entonces, sobre todo, tanto como en el 22, pero también en la versión del 2026, digamos, mencionaba de manera importante el papel de los comités multidisciplinarios, del empowerment de los pacientes para tomar decisiones
individualizadas en los pacientes y sobre todo a través de los conceptos de la migración de tratamiento y de la progresión intractable. ¿Qué es la migración de tratamiento? Entonces, nosotros en la práctica clínica a veces no podemos ofrecer el tratamiento que le corresponde a aquel paciente según el estadio tumoral. Entonces, en este caso, se puede migrar al tratamiento sucesivo desde la izquierda hasta la derecha, como podéis ver con esta flecha. Este concepto se desarrolló inicialmente con la quimioembolización, pero después fue ampliado a todos los otros tipos de tratamiento. Afortunadamente, a lo largo de los años hemos aprendido que la migración de tratamiento no solo es desde la izquierda hacia la derecha, pero también la migración de tratamiento puede ser desde la derecha hacia la izquierda y el ejemplo más claro es el downstaging que se puede ofrecer a los pacientes que no son inicialmente trasplantables y que pueden conseguir los criterios de trasplantabilidad según el acceso a al trasplante según los criterios locales. La migración de tratamiento puede ser el resultado de diferentes factores, uno o más, como pueden ser, por ejemplo, la comorbilidad, la edad, la fragilidad, por lo cual no se puede ofrecer un tratamiento, la disponibilidad técnica, la progresión intractable, pero también la respuesta mayor. Y en este caso, sobre todo, también hemos tenido muchos avances con la inmunoterapia y en este caso se está introduciendo siempre el concepto, ¿no? No solo de downstaging, pero de conversion therapy, que es algo que pero tenemos que estudiar muy bien para saber cuál es el beneficio. Y después también el concepto de los valores de los pacientes, porque algunos pacientes pueden rechazar tratamientos específicos y también en este caso se puede realizar una migración de tratamiento. Bien, todo esto es complicado, lo pusimos aquí como dilemas clínicos que van bajo del umbral del concepto del abordaje QC. ¿Qué es el QC? El QC básicamente es mucho más simple de lo que parece, porque nosotros hacemos de médicos ya desde hace años, ¿vale? El concepto QC intenta de estructurar, ¿no? Lo que hacemos en la práctica clínica de manera transparente y reproducible, así que se pueda entender cuál es el racional por lo cual tomamos las decisiones. Decisiones que en la práctica clínica son complejas, básicamente, pueden ser multifactoriales, podemos tener muchas opciones interdisciplinarias. Muchas veces son inciertas, no tenemos un grado un elevado de evidencia para poder recomendar una cosa u otra. En algún sentido también tienen una componente de subjetividad, no solo de los médicos, no solo de los pacientes, pero también de los médicos, así como una componente emocional. Pero siempre todo esto tiene que tener como foco de la atención médica el paciente en el medio, tiene que ser el resultado de la interacción entre paciente, médicos, decisiones compartidas, incorporar toda esta información, realizar comités multidisciplinarios y después volver al paciente para poder ofrecer la decisión óptima para aquel paciente, que no es la decisión mejor, la decisión óptima para aquel específico paciente. Entonces, si queremos ser prácticos, ¿cuándo aplicamos el concepto de QC? Ejemplos clarísimos son cuando tenemos ensayos clínicos randomizados basados en la supervivencia, todos positivos, pero que no se pueden comparar entre ellos. Y veremos después cuáles son los ejemplos. O cuando tenemos ensayos clínicos con datos inmaduros de supervivencia, cuando tenemos, por ejemplo, ensayos positivos en PFS, pero no en supervivencia, o cuando no tenemos ensayos clínicos. Entonces, esa es un poco una graduación de la evidencia que proponemos, ¿no? De tener ensayos clínicos de fase 3 basados en supervivencia, ensayos clínicos de fase 3 basados en otros endpoints y así bajando la evidencia. Esta es una interpretación general, evidentemente no es suficiente decir tenemos un estudio positivo, después tenemos siempre que ir a ver cómo está diseñado este estudio, cuáles son los endpoints, cuáles fueron los factores de estratificación, vamos diciendo la interpretación de la calidad de los diferentes estudios. Entonces,
como os he dicho antes, posiblemente mayores avances se han registrado en el tratamiento sistémico. Aquí hemos pasado del 2008 al 2018 a tener solo dos opciones y con la inmunoterapia ha cambiado todo. Pero también el tener todas estas opciones nos pone enfrente a decisiones más complejas. Hemos dicho que no podemos comparar los ensayos, pero sí que tenemos que tener toda la información de los ensayos para después poder tomar la decisión mejor al paciente y valorar lo que tenemos disponibles, cuáles son las características de los pacientes, el perfil de seguridad y las características de los tumores y los valores de los pacientes. Eso es un ejemplo de QC, pero también es un ejemplo de QC, claro, claro, por ejemplo, los pacientes con estadio BCLC 0 que no son candidatos a trasplante de entrada y al cual queremos ofrecer un tratamiento ablativo. Lo dicho, podemos ofrecer uno de estos tratamientos y en función de las características de los pacientes, disponibilidad y así diciendo, sí que podemos elegir el tratamiento óptimo para el paciente. Voy introduciendo la segunda parte, que será la parte de Joel, donde está especialmente el papel de la radioterapia en la clasificación del BSLC de los 2026. Seguramente lo que hemos dicho aquí en los pacientes BSLC 0. Seguramente tenemos un papel importante aquí de los pacientes que migran de tratamiento BSLC A y que, digamos, antes de pasar al sistémico, como podéis ver aquí en la leyenda de esta figura, antes de pasar al tratamiento sistémico, le ofrecemos un tratamiento locorregional con radioterapia y sobre todo la famosa caja roja, en las cuales, aunque no tenemos el máximo nivel de evidencia en los pacientes, sí que le podemos ofrecer valorando de caso a caso el tratamiento con la radioterapia. Y posiblemente, digamos, el resultado de esta inclusión ha sido el trabajo a lo largo de estos años de múltiples estudios científicos. La mayor parte de los pacientes, digamos, tratados con radioterapia están incluidos en este metaanálisis de datos individuales que se acaba de publicar este año, un estudio liderado por la doctora Maria Reig y de Andrew Moon de los Estados Unidos, en el que se han incluido todos los pacientes que estaban en la mayoría de los artículos científicos publicados en la literatura, con todos los autores que evidentemente aceptaron participar en este estudio, y esa es la razón por la cual especialmente está incluido en esta parte, porque si vamos a mirar la supervivencia de los pacientes tratados con SBRT y analizado de manera correcta por BCLC, función hepática, podemos observar cómo son resultados magníficos en cuanto a supervivencia, que es el endpoint más importante, robusto que nos interesa, con medianas de supervivencia alrededor de 7 años en los pacientes BCLC 0 o alrededor de 4 o 5 años en los pacientes BCLC A. Entonces, estos números, aunque no son comparables desde el punto de vista metodológico directamente con otros tipos de tratamiento, son números que son increíbles y que son reproducibles con otros tipos de tratamiento como cirugía y tratamientos ablativos. Evidentemente es un metaanálisis de datos individuales, es un estudio básicamente retrospectivo y existen algunos sesgos, como también el más fácil es el sesgo de selección. Entonces tenemos siempre que entender los estudios y leerlos bien, pero dicho esto, son datos muy, muy, muy interesantes con más de 5.000 pacientes, por lo cual, digamos, estamos convencidos que se puede introducir de manera clara en la última clasificación del BSLC. Y dicho esto, bueno, os enseño ya la última foto del BSLC, donde estamos tanto yo que el doctor Masses, Joel. Y antes de pasar la palabra a él, os invito a todos a la próxima reunión anual que tenemos en el BSLC. Será en noviembre 16 y 17, tanto de manera presencial
pero también de manera virtual. Tendremos también la posibilidad de un espacio virtual antes y después del Congreso para intentar intercambiar lo máximo todo el conocimiento. Y dicho esto, acabo aquí mi parte y se lo paso a la palabra a Joel. Muchísimas gracias, Marco. Entonces damos la palabra a Joel y pues en este contexto, básicamente el hecho de esta nueva clasificación, creo que el doctor Joel nos va a dar la pauta de cuál ha sido la transición de la SBRT y dentro del algoritmo actual del BCLS 2026. Muchas gracias. Adelante, doctor Joel. Muchas gracias al ATRO por la invitación, gracias al doctor Félix y al doctor Sarriá y al doctor Sanducci por compartir espacio. Es para mí un honor poder hablar de este tema y les voy a hablar pues, más específicamente de la evidencia de la aplicación clínica de la SBRT y cómo hemos introducido, ¿no? Cómo la radioterapia, en concreto la SBRT, ha pasado de estar ausente del esquema BCLC a ser una opción reconocida en todo el espectro y voy a contarles históricamente cómo ha entrado en las guías y hacia dónde creemos que va. Son mis disclosures. Como decíamos, ¿dónde estábamos hace 5 años? Si cogemos el algoritmo del BCLC, pues la radioterapia, el único espacio que podíamos plantear tenernos oficialmente era en la paliación, pero esto no quiere decir que no hubiese ni evidencia previa de tratamiento, ni que hubiese sitios del mundo en donde se realizaba tratamientos radicales o de SBRT propiamente. Y eso era porque, como muy bien explicado Marco, no se había hecho el proceso de, de clasificación y de entrada de forma racional al algoritmo y de hacerlo de forma ordenada. Eh, ¿Qué ocurrió? Cuando se publicó el algoritmo en 2022, salió este primer editorial firmado por Laura Dawson y Jim Apisartanarax, en donde se hacía la crítica que la radioterapia, la SRT, debería poder aplicarse cuando no existían primeros opciones de tratamiento, cuando estas no eran factibles o adecuadas, o cuando hubiese progresión después de un primer tratamiento. Y como otro elemento de ese mismo año que ocurrió, y que seguro que les sonará, es el reporte en ASCO de 2022 de los resultados del ensayo del 11-12 de la RTOG. Eso conllevó que empezaron ya, pues se empezó a intentar también por la parte de radioterapia del Hospital Clinic a intentar definir cuáles serían los parámetros mínimos para considerar una radioterapia como ablativa. Y publicamos conjuntamente con diferentes expertos del mundo este artículo que entraré un poquito más tarde, si me lo permiten. Entonces, guías y evidencia. ¿Cuál es la evidencia que entró para que se llegara a incluir en el algoritmo? Si cogemos a lo largo de estos 5 años, las primeras guías que admitieron esta evidencia fueron las guías de Astro, la primera guía que recomienda de forma fuerte la terapia externa en el CHC confinado, no candidato a terapia curativa, como consolidación del tratamiento después de respuestas incompletas a terapia locorregional o como terapias de rescate tras recurrencias locales. Hay otras recomendaciones condicionadas, pero que no vamos a entrar en ellas. Y subsiguientemente fueron las guías de la EASL. Estas son recomendaciones graduadas. Si cogemos la indicación de la radioterapia como una alternativa aceptable a la ablación percutánea para pacientes con tumores únicos dentro de criterios Milan-IN, candidatos al trasplante, lo que veían es que había series de casos, un ensayo clínico que comparaba protones versus radiofrecuencia, ya estamos hablando de protones, y que no había
en ese momento, cuando se hicieron las guías, ningún ensayo clínico de SBRT versus eh, thermal ablation. Series de casos, estudios prospectivos, casos y algún randomizado. Pero, pues consiguientemente, sí, este sí que se consideró como evidencia baja, pero posible. La radioterapia externa también se considera aceptable en pacientes con tumores únicos que no sean candidatos o que sean recurrentes después de la ablación a TACE. Hay 3 ensayos clínicos pequeños. Y también contempla otros 2 escenarios que, en nuestro caso, el primero de ellos, que sería el de arriba, que son combinaciones de TACE, de terapias intraarteriales más radioterapia externa, que sí que hay un ensayo que hace la comparación, pero que no compara directamente con los tratamientos individuales y que parece que IMRTEM y posteriormente TACE son mejores que al revés, pero que no serían aplicables a pacientes occidentales. Aquí vemos la división este-oeste y cómo en Asia sí que parece que hay una muchísima más alta expansión del tratamiento con radioterapia externa. Y finalmente contempla los resultados de el 11-12 de SBRT más sorafenib versus sorafenib, aunque con los caveats que tiene este ensayo, que estrictamente es un ensayo negativo y que estrictamente la primera línea de tratamiento sistémico ya no es sorafenib. Por lo tanto, no pueden hacer una recomendación activa sobre el tratamiento de esos pacientes. Y finalmente las guías de ESMO de 2025, que estas sí que hacen unas recomendaciones más fuertes. La recomienda en todos los estadios, incluso recomienda protones o brachyterapia como puente de trasplante, y hace mención ya al alto control local, más del 80% entre 2 y 5 años por tumores de tamaño no menor. Y no se limita a que sea adyacente a vasos exofíticos o de localizaciones centrales, sino que sencillamente es para todo tipo de tumores. Sabemos que la radioterapia externa es una altamente efectiva para la paliación, pero es probablemente las guías que hacen una indicación más fuerte, más explícita. Entonces aquí vemos el resumen de cómo entró en los últimos 5 años, ha pasado de estar ausente a estar prácticamente de forma universal en todas las guías de las grandes sociedades occidentales. Y como mencionaba Marco, muy recientemente la gran publicación de este Individual Patient Meta-Analysis, que con más de 5.000 pacientes, que es un gran benchmark a nivel de supervivencia en todos los estadios. Pero entonces, ustedes son un público de oncología radioterápica, no les tengo que explicar lo que es la SBRT, pero sí que en esta relación que hemos establecido entre hepatología y oncología radioterápica, ha habido una necesidad muy grande de explicar lo que es la radioterapia, qué es la radioterapia externa, qué es la BIMAT y qué es la SBRT, y cómo la definimos y qué definimos que es una terapia ablativa, porque no siempre no suponen no suponen los mismos hitos en comparación con otros tipos de radioterapia ablativa en otras localizaciones o en otros tipos de tumores. El consenso de expertos que definimos, no la definimos con un BET de más de 80 Grays, con un tiempo total de tratamiento de menos de 6 semanas, o sea que admite breaks, con guiado por imagen diaria y eh, delineado con un TAC con contraste multifásico. En caso de que se utilice terapia de partículas, el RBE que se considera será de 1.1, aunque no se consiguió un consenso con los iones de carbono. Lo que vemos es que en las guías de la ICRS se admite este muy buen control en tumores pequeños, como decía Marco, en función hepática conservada, con cuidado si es child P8 mayor.
Las dosis que se utilizan habitualmente, vamos al fraccionamiento típico de 50 Grays en 5 fracciones. Esto es un BET mucho mayor que el de 80 Grays. Esto es un 20 de 100 Grays. Entonces lo que podemos decir es que estamos sobretratando quizás muchas veces. De hecho, si miramos los ensayos clásicos, el ensayo, el primer fase 1 de Higina Cárdenas, utilizaba fraccionamientos distintos, 40 Grays en 5 fracciones para los Child B, o el ensayo del Princess Margaret utilizaban de 24 a 54 Grays en 6 fracciones. Como decía Marco, el gran benchmark ha sido esta cohorte de este Individual Patient Meta-Análisis multinacional, muchísimos pacientes, y que en estadios iniciales lo que podemos decir es que la radioterapia a día de hoy externa es comparable a la resección, a la ablación térmica o a otras terapias ablativas locorregionales sin ningún tipo de duda. Si miramos las supervivencias o globales medianas por PCLC 0 o A, son de 6,8 y 4,6 años, y en esos pacientes que son treatment naive, en el BCL 0 no se llegó a la mediana, y en el BCLCA a 5,4 años. Estos son datos excelentes. Como predictores independientes de supervivencia, pues mayor PCLC, estadio BCLC, mayor carga tumoral, menor performance status o mejor eh, child PUC. Eso es completamente análogo a lo que Marco nos estaba comentando. Si vamos por estadios de tratamiento, ¿cuál es la mayor evidencia que podemos tener? Y diremos de forma de evidencia, veremos que la evidencia va decreciendo. Hemos visto que tenemos un metaanálisis de datos individualizados, tenemos otro metaanálisis que es el de Van Bulpen, publicado recientemente este año, que cuando aún no estaba publicado este JCO, más de 1.000 pacientes de treatment naive, solo pacientes que no habían recibido tratamiento. Tenemos datos muy buenos, tanto de control local como de supervivencia global, con toxicidades muy bajas. Ya tenemos también, en caso de recurrencias, hay un ensayo fase 3, no tan grande, solo 166 pacientes con endpoint primario, supervivencia libre de progresión loco-regional, y lo que vemos es que es mejor tratar tras una recurrencia de radiofrecuencia con SBRT que con otra radiofrecuencia. Es un ensayo oriental que viene de China, que ha tenido algunas críticas, pero que nos podemos ver que cuando hay recurrencias es posible que el cambio de tratamiento tenga una lógica. Lo que vemos es que la supervivencia global es equivalente. En estadios intermedios, dos ensayos. Uno, el más importante, el de la izquierda, el Trendy, de Holanda. Ensayos muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque ambos ensayos bajo reclutamiento, que comparaban el SBRT con TACE. Tengo Con esos endpoint horarios primario. disponibles. Usted escoge el horario y todos los días Podemos va a ser silenciar, en qué Carla. horario. Disculpe. El tiempo de endpoint primario, tiempo de la progresión, lo que vieron es que era mejor la SBRT versus la TACE. Ambos ensayos lo que no vieron es que la supervivencia global fuera superior. Y finalmente, el gran ensayo, lo que conocemos probablemente la gran mayoría de los asistentes, el 11-12, SBRT versus sorafenib más SBRT. Perdón, sorafenib versus sorafenib más SBRT. ¿Qué pasó con este ensayo? Lo que nos ha pasado muchas veces, que no se completó el reclutamiento porque cambió la primera línea de tratamiento, pero lo que vemos son datos muy interesantes. Medianas de supervivencia más altas con el tratamiento en combinación, y si vemos casas ratio de 0,77 que supera la curva, pero que cuando se ajusta por los criterios de estratificación, sí que da la significancia estadística. Estrictamente se debe considerar que es un ensayo negativo. Las medianas de PFS son también mucho más altas, con mejoras en calidad de vida en el tratamiento de combinación y con
no hay una no hay una toxicidad superior en el tratamiento en combinación. Eran poblaciones con alta carga tumoral, tumores muy grandes, multinodulares, con invasión macrovascular. Lo que esto nos lleva a pensar es que la lógica, que los siguientes tratamientos, las combinaciones de inmunoterapia más SRT probablemente también tengan sentido, ¿no? Porque la lógica previa dice que es así. No vamos a olvidarnos de los protones muy rápidamente. Protones como tratamiento puente versus TACE, igual sobrevivencia, mejor control local y PFS. Protones versus radiofrecuencia, igual sobrevivencia. Parecería que menos ingresos hospitalarios. Ensayo coreano, ensayo de Loma Linda en Estados Unidos, ensayos muy interesantes de leer y muy bonitos. Entonces, ¿dónde deberíamos estar? Pues deberíamos estar en muchos de los sitios y tal como ha dicho Marco, así ha sido donde estamos ahora en el algoritmo de 2026, tal como he mencionado. Entonces, ¿dónde se dirige la SBRT? Las direcciones futuras que creemos, Marco y yo, que esto se está dirigiendo. Uno es, tal como hemos dicho, SBRT más inmunoterapia, el racional. Hay un racional inmunológico, la SBRT incrementa las células inmunoactivas, las CD8 citotóxicas, disminuye las CD4 regulatorias, las T-cells, las MDSCs, y hay un cambio en el microambiente tumoral hacia un estado inmunostimulatorio, o sea, vuelve un tumor frío en caliente, que supuestamente nos podría hacer llegar a ver un autofill abscopal. Aquí la secuencia y el timing importan. Por lo tanto, ya en 2023 se empezó a desarrollar desde ESTRO un consenso de cuándo se debe dar de forma combinatoria anti-PD-1 y anti-PD-L1 cuando se da en combinación con SBRT. Pues no debe haber reducción de dosis ni de fracciones extras, y lo único que se llegó a la conclusión es que no demos las dos cosas el mismo día, aunque no sabemos exactamente qué intervalo de tiempo hay que pasar entre la dosis de inmunoterapia y la fracción de radioterapia. Hay unos datos de emergentes en clínicos, el ensayo Reunion, el ensayo de Fudan, en combinaciones muchos son ensayos que vienen de Asia, con Sintilimab y Bevacizumab, con diferentes esquemas de fraccionamiento, pero todos ellos con bajo número de pacientes. Lo que vemos es dos cosas: overall response rates bastante más altos, con duraciones de respuesta también bastante interesantes. Algunos ensayos muy pequeños, pero lo que dan es una señal de consistencia. Es decir, deberemos esperar en el futuro. Ya hay un ensayo en marcha que es el Energy GI 012, que es en combinación atezo-bev más SBRT. Y la oligopresión. La oligopresión es un tema que nos interesa particularmente en nuestro grupo. Sabemos que en progresión limitada bajo tratamiento sistémico, se supone que si ablacionas las células que escapan, puedes mantener el beneficio de este tratamiento sistémico. La ESTRO, junto con la RTC, ya publicó una clasificación inducido, repetido, sincrónico, metacrónico, ya hace más de 5 años. Y ahí empieza a haber algunos estudios en otros tipos subtumorales, próstata, pulmón, que parece que hay un beneficio claro. Pero en HCC hay un gap de evidencia muy grande. No hay estudios randomizados, no hay lo que hay es retrospectivo, y nuestro grupo va a publicar en los próximos meses un metaanálisis de radioterapia y de tratamientos locorregionales en HCC, de oligoprogresión en HCC. Sí que se ha publicado este año un estudio prospectivo también asiático en la revista Roja, de 35, muy pequeñito, 35 pacientes, menos de 5 lesiones, que era con un anti-PD-1 más lenvatinib y SBRT, que tenía ensayos, unos datos de overall response rates muy interesantes, 75%. Lo que veían es que la oligoprogresión repetida es la que tenía mejores resultados de PFS. Y finalmente, un tema que a Marco le entusiasma mucho y que a mí también, pero que me costó más de entender, pero que ahora, ya después de estar más tiempo al lado de
de los compañeros de patología estoy consiguiendo entender y estoy muy apasionado también es la trombosis tumoral. ¿Por qué? Porque la trombosis tumoral es muy importante porque tiene un pronóstico muy, muy malo. No tratada tiene una mediana de supervivencia global muy, muy corta y el problema es que las alternativas de tratamiento no existen o son muy, muy escasas. Estamos muy limitados para terapias intraarteriales. No hay un gap de evidencia para los tratamientos sistémicos porque hay criterios de exclusión y lo que sabemos es que incluso fuera de ensayo clínico, las terapias con inmunoterapia no, no tienen buenos resultados. Aquí vemos que en IMBRAVE, Atezolizumab, las medianas de supervivencia global, 7,6 versus 5,5 meses en comparación con sorafenib, eran muy poquitos. Entonces, lo que sabemos es que la radioterapia eh, es muy activa contra las trombosis tumorales y a dosis mucho más bajas que las que damos habitualmente. 25 grays en 5 fracciones responde bien la trombosis tumoral. Hay algunos estudios ya publicados en diferentes combinaciones, CBRT más TACE más TKI, BIMAT más TKI más inmunoterapia. Entonces parece que hay algunos ensayos en marcha que combinan también Atezobev, radioterapia madera, más CBRT para intentar mejorar estos resultados. Entonces, para ya finalizo, hay muchos ensayos en marcha, tal como hemos dicho. Disculpad, el HelioRT o Energy Geo GI012 nos dará la combinación de inmunoterapia más SBRT. Hay diferentes ensayos en downstaging, TACE más SBRT y luego más turbatreme, este que mencionábamos de oligoprogresión, en trombosis tumoral portal o en diferentes combinaciones con inmuno más TKIs. Y luego también, ya que no he ni siquiera entrado, es los protones, que son otro gran tema. En conclusión, lo que sabemos es que nos hemos movido de los márgenes al centro. Para mí, el 11-12 fue un gran ensayo y este metaanálisis de datos individualizados son los mejores datos de supervivencia que tenemos a fecha de hoy. El framework QSE nos da un marco de los equipos multidisciplinares para también enfocar la ¿Pitbull qué SBRT dices que es el perro? y las combinaciones probablemente SBRT más inmuno, en la oligopresión, en la trombosis tumoral es donde nosotros, nuestro grupo, tenemos mayor interés ahora en contribuir, aparte de, evidentemente, en la práctica asistencial y en el resto de estadios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joel. De verdad, excelente presentación. No veo preguntas en el chat, pero que hay una pregunta del doctor Julio Argüello. En la práctica clínica diaria en la clínica de Barcelona, en los pacientes candidatos a combinación de SBRT y tratamiento sistémico, ¿cuál es la secuencia o timeline de las mismas? Bueno, empiezo yo a contestar en esto. Adelante, Marco, perdón. Sí, en los pacientes, digamos, no tenemos como primera opción de tratamiento las evidencias suficientes para empezar con un tratamiento combinado. Entonces, un paciente con afectación BCLCC, se empieza el tratamiento sistémico, ¿vale? Entonces, en caso que los pacientes progresen, no toleren el tratamiento y tengan, digamos, y sean candidatos a tratamientos de segunda línea, hacemos ensayos clínicos, si tenemos, o si no, en casos específicos, sí que, como decía Joel, con los datos también del SBRT y sorafenib, lo podemos ofrecer a pacientes, pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos el máximo nivel de evidencia. Entonces, un paciente candidato a tratamiento sistémico, empieza sistémico. A pesar que sepamos lo que decía Joel, que los resultados no son los que queremos en pacientes, por ejemplo, con afectación vascular, con el tratamiento con inmunoterapia, Tezobev, no son excelentes. Igualmente, no tenemos evidencias sustanciales para empezar con otros tratamientos diferentes de tratamientos sistémicos en primera línea.
Claro, a día de hoy, si en nuestro entorno no es la inmunoterapia, es el estándar de primera línea, en otros entornos regulatorios o de la sanidad, pues que no estuviese el Atezo-Bev como primera línea y se debiera empezar sorafenib sí o sí, porque no hay otra alternativa, viendo los datos del 11-12. Entonces yo sí que, en este caso sí que diría combinación de ese más sorafenib. Y entonces es seguir, si dice la pregunta es a nivel práctico, pues es seguir lo que decía el trial, el 11-12, se hace la SBRT y se empieza a las 2 semanas, ¿no? A mitad de dosis cuando lo hacemos, Marco, el sorafenib, y luego a las 4 se aumenta la dosis completa. Muy bien. Pero es escaso el paciente que a nuestro entorno que no sea un candidato a Tezo-Bev o a Durvaltreme. Muy bien, la siguiente pregunta es del doctor Lucas Fernando Staringer, quien le manda un gran saludo al doctor Joel y le pregunta cuál es el tamaño límite para indicar SBRT, si es que hay un punto de corte o depende de la cantidad de lesiones, volumen, suma todo e hígado remanente sumado a la función. Lo segundo, o sea, el, si coges el ensayo del 11-12, en la teoría era un ensayo que era muy permisivo porque admitía hasta lesiones de 15 centímetros con un sumatorio máximo de 5 lesiones hasta 20 centímetros de sumatorio total. Esto si tú paras a pensarlo y dices, esto es imposible. Y cuando en nuestra relación con hepatología ha habido un aprendizaje mutuo muy interesante porque a mí ellos me han enseñado mucho y yo he podido tener la oportunidad de también de decirles esto que me estáis planteando de tratar, esto es imposible de tratar desde un punto de vista físico y técnico porque no es posible tratar esta cantidad de enfermedad aunque quisiéramos. Entonces, la primera base es primero no hacer daño. Y entonces tú lo ves y es como lo más elemental es, a veces hay lesiones que son muy grandes, que te sorprendes en lesiones únicas de 13 centímetros que te sorprenden y cumplen los criterios dosimétricos con fotones. O sea que no hay, dices, no, no, sí que esto es muy grande, no, pues igual te cumple. Igual tienes que bajar dosis por fracción, pero cumple. Mientras cumpla, tenga una función hepática conservada, tenga un estado general conservado el paciente, sea un PS0, función hepática no descompensada, este paciente, al principio, es candidato a tratamiento. Hablando del documento que ustedes elaboraron Digo, bueno, ¿me escucha? Del BSLC 2026. Marco, ¿cuál consideras que es el cambio más trascendental en el BSLC actual? Y el framework Qs, la discusión cotidiana que ustedes llevan a cabo en el Comité Multidisciplinario del Hospital Clínic de Barcelona. Esto como mensaje a casa para los tumor board que hacemos nosotros acá en Latinoamérica. ¿Cuáles serían los mensajes para que tomemos una decisión respecto a radiar o que se vaya a otro manejo a un paciente? A ver, lo que enseñaba antes de las novedades más relevantes, además del tratamiento sistémico, seguramente es lo del BCLC cero, ¿no? Donde ahí claramente decimos que se pueden tratar con diferentes tipos de tratamientos, todos al mismo nivel, porque son tumores que van bien. Entonces esto, si estamos enfocando sobre todo, como es la charla sobre SBRT y radioterapia, esto yo lo veo como el cambio más importante. Por el tema del QSE, es algo que realmente hacemos ya en la práctica clínica, porque ya discutimos los pacientes haciendo de médicos. Lo que estamos intentando hacer es esto, ¿no? De reportar y saber por qué tomamos aquellas decisiones. Y sobre todo para que puedan ser reproducibles para todos los pacientes. No es que en este paciente decidimos SBRT en comparación de este otro tratamiento por un motivo.
y en otro paciente no aplicamos, digamos, el mismo tipo de razonamiento. Entonces, yo como mensaje principal es esto, intentar estructurar el caos de los comités multidisciplinarios, caos buenos y malos al mismo tiempo, con este abordaje del QC. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta sobre pacientes cirróticos, si para ese BRT impacta el número de plaquetas y si hay alguna contraindicación en el número de las mismas. Joel, bueno, empieza, dilo. Pregúntanos para los dos, sí, porque esta pregunta nos la hacemos mutuamente Marco y yo. Em, al final las plaquetas un reflejo de la función hepática. Entonces, un remanente, ¿no? Al final, si tú coges los ensayos, todos reflejan, tiene que haber piden un número de plaquetas mínimo, pero también permiten la transfusión. Entonces, si la función hepática está correcta, yo creo que em, Yo doy la versión del hepatólogo, que las plaquetas, aunque son bajas en los pacientes cirróticos, funcionan mejor, ¿no? Lo que se dice. Entonces, digamos, es verdad que en los ensayos clínicos siempre se pone el límite 75.000, 60.000, pero también en el protocolo que estamos escribiendo o en el cual estamos trabajando con Joel, ¿no? De manera prospectiva, justamente nos hicimos esta pregunta. Entonces, realmente las plaquetas, es decir, ensayos clínicos dicen esto, pero las plaquetas más bajas no las vemos como una contraindicación para tratamientos, aunque si son más bajas. Y de hecho, sobre todo en el sistémico, con la doctora Fortuny y la doctora Rech, estamos trabajando para ver cómo es la evolución de los pacientes con plaquetas más bajas. Menos de 75.000. Hemos empezado en el tratamiento sistémico, pero seguramente que veremos también lo que pasa en nuestros pacientes tratados con radioterapia. Entonces, 75 es el límite de los ensayos, pero no en la práctica clínica no los veo como un problema tan importante sobre la eficacia de los tratamientos porque las plaquetas funcionan mejor. Y la seguridad, sobre todo, perdón. Perfecto. Correlacionando la pregunta previa, el doctor Gerardo Rodríguez Abraham pregunta que si estas funciones hepáticas que ya están previamente alteradas mejoran después de una SBRT. yo creo que hay que ser muy prudente con eso, porque em, es más bien lo contrario, sobre todo en las primeras, o sea, si eres estricto y lo miras, ¿no? Si haces analíticas por la terapia, lo más probable es que te hayan empeorado. Si no lo Mm, miras, si miras estrictamente únicamente la, la vertiente clínica, probablemente esté estable. Pero sí, también no, raro es lo que decía Marcos, ¿no? Del factor competitivo entre cuál es el empeoramiento de la progresión propia de la enfermedad hepática subyacente o la propia enfermedad tumoral versus el tratamiento que estamos dando. Es raro ver con SBRT un RILT clásico o no clásico, pero claro, hay pacientes que con enfermedades muy avanzadas, hemos hecho algún tratamiento con diversas líneas de tratamiento previo sistémico, más enfermedades muy avanzadas que luego progresan y mueren y que tienes un factor competitivo que no desconoces. Solo es prudencia y la mejora, o sea, lo que diría es ante pacientes con función hepática alterada, eh, compensar la función hepática con tratamiento médico y ser mucho más estricto con los constraints que se dan. O Muy sea, bien, si la media de hígado sano es de 14-16 Grays, bajará a 8. muy bien. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Rodea de México pregunta si la persistencia posterior a radioablación implica, dado la respuesta parcial, debe de indicarse SBRT al remanente de la lesión.
A ver, esto es un poco bueno, lo enseñaba Joel. Desde el punto de vista teórico, sí, ¿no? Posiblemente si no ha, si con un tratamiento ablativo no ha ido bien, cambiar estrategia de tratamiento tiene mucho sentido. Lo que realmente hacemos en la práctica clínica no es cambiar ya, es decir, es saber por qué y qué ha pasado en el paciente en concreto, si se puede volver a hablar y ponemos siempre en la balanza también otros tratamientos, quimioembolización y lo que decíamos y también este BRT. Pero no es que ya vamos por defecto directamente a la SBRT, pero desde el punto de vista, como decíamos, biológico, tiene todo el sentido cambiar la estrategia, sobre todo después de una opción de tratamiento relativo. Sí. Raro, Bueno, nuestro entorno es raro, está escenario porque, ¿no? Y tanto en cuanto estos que serían una respuesta parcial a la ablación, probablemente esté situado en una zona que no sería la más óptima para ablación y ya no va a ablación. Directamente va a un tratamiento directamente como CRT, pues si está próximo a la vesícula biliar, si está próximo a un gran vaso, perfecto. correcta selección. Hay otras preguntas del doctor Eric Salvador Hernández de aquí de México. Si la lesión es visible en la TAC simple de simulación, de forma protocolaria, ¿usan para delimitar el PTB una TAC trifásica? Sí. Y Ok, de hecho, este es el consenso al que se llega de mínimo es un TAC trifásico. ok, Nosotros usamos un TAC trifásico y un TAC 4D. ok. En su práctica ya mencionaron ¿qué diámetro de la lesión hepática y qué dosis están realizando de forma rutinaria en la clínica de Barcelona? Nosotros estamos, en diámetro ya hemos mencionado, dosis de estándar 50 grays en 5 fracciones normalmente, pero si consideramos ablativo a partir de 45 grays en 5 fracciones, menos de 45 grays lo consideramos SBRT, pero no ablativa, Ok, que también tiene su interés. muy bien. Hay otra pregunta que correlaciona con la TAC de planificación, TCRMN, y yo creo que aquí el tema que pregunta el doctor Julio Argüello es el seguimiento post-tratamiento, cómo lo llevan a cabo en este grupo de pacientes que se someten a SBRT. Pues, y diseñamos todo un protocolo de seguimiento en conjunto con todo el equipo de radiología y como iniciamos en el mismo, lo hicimos análogo al resto de exploraciones de los otros diferentes estadios del BCLC. Por lo tanto, si es un BCLC A o BCLC B, van a resonancia o TAC más menos ecografía hepática. Al mes y a los 3 meses hemos visto, cierto, que con SBRT probablemente la exploración del mes no tiene sentido y estamos planteando pues probablemente retirarla, pero hasta el momento la estamos haciendo al mes, a los 3 meses, 6, 9, 12. Muy bien. El doctor Rafael Lengua de Guatemala pregunta, bueno, tiene un paciente, un caso clínico de un paciente de 84 años con lesiones en el segmento 4, 5 y 8 y un hallazgo incidental de un hígado no cirrótico. Dice 2 por imagen hepatocarcinoma, se ofrece cirugía. El paciente se niega a cirugía. ¿Lo tratarían sin biopsia o requiere biopsia? La lesión mide 7 por 6 por 6 y las pruebas de función hepática normales, no hay síntomas. A ver, desde hace años en el BSLC he aprendido que contestar a casos clínicos así no está bien, porque tenemos que tener toda la información. Pero este es fácil. Este es fácil y es un paciente con dos nódulos, no cirrótico, hay que biopsiar. Porque aunque tenga el patrón típico, la probabilidad pretest no es la misma de tener un carcinoma hepatocelular en un paciente cirrótico que en un paciente no cirrótico. Entonces hay que biopsiar. Ahora hay que ver si hay pacientes de 84 años, si se quiere tratar o no, pero biopsia sin dudas. Una pregunta más es respecto a los sistemas de inmovilización, Joel. Yo creo que depende mucho de la localización de la lesión, pero están preguntando del uso del compresor abdominal o de algún otro sistema de inmovilización que tú uses. Nosotros no usamos compresor nunca. Usamos en todos respiración libre y en gating. Hemos visto que la compresión abdominal luego es mucho más difícil de reproducir.
Ok. Pero es nuestra forma, ¿eh? No, no es que la conclusión sea mala o realmente nuestra experiencia nos ha llevado a esto. Ok, hay las últimas dos preguntas. Una de Lucía Flores. ¿Hay evidencia de que la SBRT pueda ser una terapia neoadyuvante para realizar posteriormente una cirugía y poder ahorrar tejido sano hepático en un paciente no cirrótico y con una biopsia positiva para hepatocarcinoma? Bueno, sí, no hay estudios de downstaging, pero a priori nosotros no lo usamos como terapia de staging habitual. Hemos hecho alguno, pero circunstancial. Exacto. Perfecto. De acuerdo, no, no hay evidencia. Mm. Con el cambio reciente del algoritmo de la actualización 2026, deberíamos empezar a valorar entonces SBRT a todo paciente con BCLC 0 a la, no candidato a resección y ablación. Todavía debe reservarse para casos de rescate o anatomía desfavorable para ablación, la pregunta. En la clasificación ponemos claramente BSLC 0, todos los pacientes, siempre que no sean candidatos a trasplante, porque ahí la primera opción sería cirugía y valorar potencial trasplante, pero si se quiere hablar en todos los pacientes, si se quiere, perdón, ablacionar en todos los pacientes BSLC 0. BSLC A existen, digamos, otros tratamientos antes. Al momento de la migración de tratamiento, existe la posibilidad exactamente de valorar radioterapia y el SBRT. Pero seguramente en vez del S0 tenemos mucha más evidencia. Sí. Muy bien. Y bueno, la penúltima pregunta es, para evaluar la respuesta al tratamiento, con que la imagen se hace en qué frecuencia al mes, con evaluación según RECIST y con marcador como la alfa-fetoproteína. El RECIST, cuidado porque puede engañar y lo estamos viendo y lo estamos aprendiendo porque muchas veces también no solo el RECIST, sino es la captación, es la pérdida de captación, etcétera, y vemos cambios hasta los 12 meses. Eh, la de imagen al mes no tiene mucho sentido, en mi opinión. O sea que ha ido a partir de los 3 meses es cuando tiene sentido. Y yo lo haría trimestral al primer año y luego los 2 primeros años, y luego cada 6 meses. Depende de si es si es un avanzado, probablemente tiene que ser cada 3 meses. Estoy de acuerdo que la respuesta con post-SBRT es una de las cosas más complicadas, ¿no? Que donde tenemos muchas menos respuestas y sobre todo, Joel, ¿no? Lo que podemos decir al principio es si algo si no ha progresado. Definir respuesta al principio es complicado porque vemos muchas veces respuestas tardías. Esto también lo hemos aprendido con la radioembolización y lo estamos viendo, ¿no? También con la SBRT en general, sí. Y bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero mencionan aquí técnicamente si algún centro no tiene gating, tiene algún otro sistema de rastreo. ¿Qué recomienda, doctor Joel? Claro, si no, pues hacer un tag en inspiración, un tag en expiración y ver si el recorrido, el movimiento, intentar, si eso se tiene un tag 4D o no, si no se tiene un tag 4D, pues expiración, expiración, intentar ver, ¿no? Cuál es el movimiento de la lesión para hacer un ITB y ver no sabemos, o intentar inmovilizar con un compresor. Ok, muchas gracias. Respecto a los protones, esa es mi pregunta. El estudio NRG gastrointestinal 003 está abierto y se ha mencionado que los protones tienen un beneficio radiobiológico versus los fotones. No, nosotros en Latinoamérica, no sé, Argentina no tenemos protones. ¿Cuál ve el futuro o realmente los protones harían la diferencia versus fotones? En protones en España vamos a tener muchos protones y no sabemos muy bien. En hepatocarcinoma estamos intentando definir también estamos trabajando en EPTN, que es el European Particle Therapy Network,
junto con Alejandra Méndez, ¿no? Con Milán, Rotterdam, eh, Dinamarca, Oslo. Pueden ser las indicaciones en estos pacientes en hepatocarcinoma? A priori, lo que me parece es tumores muy grandes, tumores con Child B, tumores múltiples, que podría haber un claro beneficio en eh, intentar, de, intentar disminuir la dosis a hígado sano. Ok, muy bien. Pues no sé, para un mensaje final y agradecerles de verdad esta excelente presentación y creo que era muy importante tener esta actualización del 2026 del BCLC. Primero a Marcos Anduzzi, que tuve el gusto de conocerlo en Guatemala. Tuvimos un congreso bastante bueno de actualización en cáncer gastrointestinal. Y después al doctor Joel, un mensaje a casa de ambos. Bueno, es que ha sido un placer. Yo creo que estamos al principio, porque lo que comentaba Joel, ¿no? Con el futuro, yo creo que hay que trabajar porque todos creemos que podemos implementar mucho más en el tratamiento, pero también lo que transmitió Joel es que necesitamos de estudios de alta calidad y de evidencia para poder implementar, ¿no? aún más el papel de la SBRT en los pacientes con carcinoma hepatocelular. Me uno a lo que dice Marco, es empezar, ¿no? Si no tiene un programa de SBRT desarrollado en sus centros, es empezar con hablar con vuestros hepatólogos, con los oncólogos médicos, con humildad, con ganas de aportar, con ganas de aprender y enseñar, porque o sea, para mí está siendo un viaje muy divertido, muy interesante. De hecho, el doctor Sanducci es mi director de tesis doctoral, o sea que es un gran que ver cada día trabajar, porque voy aprendiendo cada día más cosas y todo lo que sé de patología no lo sabía antes y ahora lo sé porque me he sentado con ellos, he ido aprendiendo y es poco a poco nosotros también expandir lo que podemos hacer y hemos conseguido integrarnos en estas guidelines justo por la paciencia de muchos que nos han precedido, pues os animo a que lo sigáis haciendo en vuestros centros. Ok, pues de verdad, muchísimas gracias, doctor Joel, doctor Marcos Anduzzi. Y pues recordarnos nuevamente su evento va a ser en noviembre, ¿verdad, doctor Marco? Sí, 16 y 17 de noviembre. Perfecto, haremos todo lo posible por Pero estar, definitivamente que si tú tienes en tu práctica. perdón, lo puedes desactivar. Entonces, pues muchas gracias a todos, a los más de 170 participantes en este webinar que fue fantástico. Fueron dos grandes exponentes del grupo de BSLC y agradecemos de verdad a todos por su participación y sus preguntas. Y de nuevo nos unimos y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y estamos para ayudarlos en este desastre natural que tuvieron ayer. Y pues gracias Marcos, gracias Joel, gracias Carla y a todo el comité organizador. Y damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias Marco. Bye bye. Gracias. Gracias Joel. Bye. Gracias. Gracias Gustavo. No, de nada. Todo bien.